Lo que me ha pasado antes de ayer, aparte de estar luchados, porque estamos luchados todos, de pronto algo surge. Dios nunca te va a dejar sin explicarte las cosas o hacer las cosas. De pronto ahí surge algo, porque te viene desánimo, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar las cosas, y lo único que haces es: Dios, ¿qué hago? Ayúdame o ayúdanos, haz algo, Dios mío. Y de pronto Dios no te contesta en que las cosas se van a arreglar así de la noche a la mañana, no, sino que hay algo que yo escuché y que dice: lucha, hijo, lucha, hijo, lucha, Señor. Y bueno, después me fui a orar, pasé un tiempo y estaba meditando todo el tiempo en esto, y de pronto surgió lo que necesitaba: la explicación de Dios. Lucha. Entonces nosotros tenemos que luchar, Señor, aquí. Sí, tienes que luchar, hijo, pero tienes que luchar de otra forma, no como en la antigüedad. Ahora tienes que luchar de esta forma. Y entonces lo que quiero compartirles hoy día tiene que ver con esta lucha. Una lucha que trae victoria. Una lucha que no es fácil, pero que sí ya está vencida. Pero nosotros, a través de la fe, lo podemos lograr. Yo no sé lo que ustedes estén pasando, yo no sé lo que estén transitando, no sé los problemas que tengan, de qué índole sea, qué circunstancias, qué les estará pasando, si están tan angustiados o no lo están. Pero yo creo que todos necesitamos entender esta palabra. Y esta mañana, mientras estaba por despertar, ahí empecé a ver algo: la cruz de Cristo. La cruz, la cruz y la cruz. Y cuando yo miraba la cruz, yo decía: Dios, la cruz no significa nada. Es un símbolo de muerte. Ahí te mataron. Y ahí es donde Dios me dijo: ahí he vencido todo. En esa cruz yo vencí todo. Y por eso te he integrado todo. Y tú tienes que luchar con fe por lo que yo he hecho. Entonces todo se me fue aclarando, y de pronto me levanto y comienzo a leer la palabra, comienzo a escudriñar, comienzo a buscar algunas versiones, comienzo a decirle al Señor en oración todo el tiempo, orando: explícame lo que quieres, explícame, porque esto es importante. No me puedes decir una cosa y no saber lo que es, Señor. Y me pasó hora tras hora, y seguía hasta que de pronto todo se aclaró. Y creo que se va a aclarar en ustedes también, porque no es fácil luchar. La palabra lucha, descrita en la Biblia, es una pelea cuerpo a cuerpo. Es más lo que nació en Grecia, ¿no? Esa lucha libre entre dos personas que fuerzan para vencerlo al otro. Y eso es lo que Dios nos está tratando de mostrar. Yo no puedo luchar contra hombre o mujer, contra ninguna persona, pero sí tengo lucha diferente, espiritual. Pero también lo hemos confundido, que en lo espiritual nos tenemos que imaginar, ¿cómo es? Hay algunas personas que dicen: lucha y agarra y quítale las alas a los ángeles, a los demonios. Hay cosas que dicen que no están escritas en la palabra, y eso trae más confusión y más problemas. Así que hoy quiero compartirles esta parte para que entiendan que también Dios te está llamando a que luches todos los días, pero ya venciendo. Porque con Cristo, el anterior domingo compartí, somos más que vencedores. O sea, yo no voy a luchar para ganar mérito, voy a luchar porque lo que ha hecho mi Señor lo voy a ver en mi vida. Esa es la lucha que tengo que tener. Entonces vamos a ir a la palabra para poder entender. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Póngalo en la pantalla. Quiero que ustedes sigan esto, que puedan leer y puedan agarrarlo así, pero que vayan entendiendo lo que les voy a compartir.
El apóstol Pablo, después que fue levantado, fue un hombre revolucionario. Pero ¿sabe cuál fue la revolución de Pablo? Que él fue a perfeccionar a la iglesia. Fue a hablar a las iglesias que estaba en Corinto, que estaba en Galacia, en Efesios. Todas las iglesias que tú ves descritas en la palabra, en Roma, a los de Filipo. Todas estas cartas, ¿cuál era el propósito de Pablo? Pablo estaba yendo a esas iglesias a decir: oigan, no es así, de esta forma. O esto que están haciendo está muy bien, esto no, debería ser así. Y entonces él comenzó a explicar el fundamento principal de todo. Entonces el apóstol Pablo, cuando uno lo lee con el corazón sencillo, puede entender que es una escritura muy sencilla y muy simple para entenderla. Cuando hablo de simple, me pasó algo muy curioso un día. Casi le llamo la atención a mi hijo Samuel, porque vino con una canción de Estados Unidos del simple evangelio, y cantaba él y me decía: papá, el evangelio es simple. Y yo lo miraba y decía: ¿cómo vas a decir que va a ser simple? Es que, papi, no es simple porque sea de simpleza, de sin importancia, sino que es sencillo para que lo comprendamos. El hombre lo ha cambiado todo. Ha empezado a decir que tienes que tener libros teológicos, que tienes que tener varias versiones para poder entender a Dios. Y allí yo me acordé lo que me habló Dios hace muchos años, donde me decía: ¿qué pasa con el hombre del campo? Que no tiene ni teología, que no tiene ni libros, no tiene ni iglesia, no tiene nada donde puedan enseñarle, y saben la palabra y les resplandece la palabra. Y de pronto Dios te lleva a las escrituras. Pedro era iletrado, era una persona sin letra, no leía ni escribía, pero es uno de los hombres más increíbles en la Biblia. Si usted lee primera de Pedro, lo va a dejar loco, porque habla científicamente hechos que van a suceder cuando venga el arrebatamiento y va a venir la gran tribulación. Es extraordinario. Y uno dice: pero ¿cómo? Es que la sabiduría le pertenece a Dios. Y antes de compartir este pasaje, si usted en su casa puede indagar un poco el primer capítulo de 1 Corintios 1, léalo, y habla de la sabiduría del hombre y de la sabiduría de Dios. Esa es la gran diferencia, que la sabiduría de Dios fue volcada para sus hijos e hijas, para sus hijos que creen en Él. Pero la sabiduría del mundo se contrapone a eso. Dice que para los gentiles la salvación es locura, pero para los judíos es tropiezo. Y de pronto uno dice: pero ¿cómo? Si ese era el pueblo escogido por Dios, ellos primero deberían saber. No, es locura, la cruz es locura. Y los griegos lo único que buscan es ciencia y sabiduría. De pronto ahí comienza un colapso, porque muchos hemos querido entender a Dios con nuestra mente, con nuestra sabiduría, pero no logramos. Y yo sé que te ha pasado a ti como a mí, cuando yo le decía: Señor, no entiendo, leo y no entiendo. Y entonces yo fui donde mi pastor y le dije: ¿sabes qué, pastor? Leo y no entiendo nada. Leo Mateo, Marcos, Lucas, estoy desde Génesis todo leyendo y no entiendo nada. Y él me mira sonriente y me dice: ya vas a entender, ya vas a entender. Solo haz una cosa: lee y lee. Pero no tiene sentido, como era tan lógico, no tiene sentido que sea así. Y de pronto ahí comienza a explicarme mi pastor y me dice: tú dime que el niño que nace o la niña que nace, cuando su mamá la toma en sus brazos, ¿sabe lo que es leche? ¿Sabe que necesita amamantarse? ¿Sabe que a través de la leche materna va a crecer? ¿Se va a fortalecer? ¿Sabe él algo? Pero te das cuenta, comienza a lactar y las mamás le dan 6 meses, 1 año, 2 años, y bueno, aparte, ¿no? Y cómo van creciendo sus huesitos y comienza a desarrollarse, y esa criatura comienza a ser un niño. Y de pronto lo mismo es contigo. Tú bebe eso, lee, y de pronto el Espíritu Santo te va a dar el crecimiento, porque el único que da el crecimiento es Dios.
No hay quien te dé. Puedes tener al apóstol más grande, al profeta más grande en tu iglesia, al pastor único de todo el planeta. Puedes tener al evangelista más elocuaz. Puedes tener al maestro que te enseña hasta lo más pequeño. Pero uno siembra la semilla, el otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. Y Él es lo que ve en tu corazón que crees. Entonces de pronto allí comienza a surgir esto. Cuando hablamos lucha, y entonces lo primero, igual que yo, ustedes dicen, pero pastor, ¿para qué voy a luchar si ha hecho el Señor? ¿Qué clase de lucha quiere que yo haga? Pues ahora les voy a explicar. Entonces en 1 Corintios capítulo 2 verso 1 en adelante dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la gran diferencia de lo que ocurre en este planeta, de los creyentes, siervos, siervas, ministerios, dones espirituales y todo lo que hay en esta tierra. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tengan al Espíritu Santo de Dios y que tengan poder. Porque eso no se compra, porque eso no se encuentra en ningún lugar, se encuentra con Dios. El único que puede darte su Santo Espíritu es Dios. Recuerdan que Juan, cuando estaba bautizando, vio a Jesús venir y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después él clarifica esto diciendo: Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El único que puede bautizarnos en Espíritu Santo y fuego es el Espíritu Santo de Dios. Es Jesucristo, Jesucristo nos puede bautizar. Y si leemos Hechos 1:8 dice: y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no va a venir a cualquiera y le va a dar poder sin que sepa su palabra. Entonces, aquí lo que más me llamó la atención, que Pablo no quería saber nada cuando estaba en Corinto. No quiero saber nada, solo quiero saber a Jesucristo y a este crucificado. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado como cristianos o como creyentes, y si alguna persona no es creyente, hoy día lo vas a hacer en el poder del Señor. Hoy día Dios te va a demostrar no solamente palabras, sino hechos, poder. Lo que yo quiero que entiendas es que debería haberte inquietado a ti como a mí, como a cualquiera. ¿Qué hizo Jesucristo crucificado? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que estar en esa cruz? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué? En Gálatas 2:20 dice: con Cristo fui juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la fe, en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que hizo? Y ahí es donde me inquietó que Pablo quisiera saber lo que Cristo hizo crucificado. ¿Qué hizo allá? Y lo primero que te voy a enseñar para que puedas entender, está descrita en otra iglesia, en la iglesia de Colosas, y que son los colosenses, a los cuales va Pablo también. Todas estas iglesias tenían un mismo problema: no encontrar la raíz de lo que es nuestra fe. La cruz, lo que hizo Cristo, es lo primordial en la vida de un cristiano. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Si puedes sacarlo. Y dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué hermosa carta. Aquí nos habla del origen de todo eso. Todo ser humano, a partir de Adán y Eva, nacimos con el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres, y por el pecado la muerte. Eso es todo lo que ha sucedido en este planeta, todo lo que ha pasado con esta tierra y con los seres humanos. Y de pronto viene Jesucristo para ir a la cruz. Ahí viene mi pregunta: ¿por qué tuviste que morir así, Señor? Y Él viene porque había un acta de decretos, un algo en contra de todos los seres humanos. Esta acta de decretos son lo que nosotros hemos contrariado la palabra de Dios, en el sentido de que hemos pecado y hemos infringido la ley de Dios. Los principios, preceptos de Dios, decretos, estatutos, mandamientos, hemos infringido. Eso va en contra de nosotros. ¿Y sabe qué tenían ellos? Los principados y potestades tienen autoridad sobre la gente, porque el pecado les da autoridad. De pronto los demonios pueden hacer esto, y quiero que abra sus ojos para que me pueda entender. ¿Sabe por qué la gente hace tantas cosas tan terribles? Porque los demonios entran y salen de los cuerpos de las personas. Los que no tienen a Cristo viven en esa forma, son inspirados por los demonios. Tienes sueños y pensamientos para que tú obedezcas a lo que ellos desean. Yo no creo que una persona que después se puede convertir en un psicópata, un hombre que mata en serie, no puedo creer que haya nacido de esa forma, sino que de pronto, la primera vez, los demonios han puesto en su vida. Él no sale y dice: voy a ir a matar a alguien, voy a matar a alguien. No, pero de pronto tiene algo, y eso le hace actuar para hacer estas cosas. ¿Y cómo es eso, pastor? El endemoniado gadareno, que nos explica la Biblia, dice que él tenía legiones de demonios. Y sabe que las legiones eran conformadas por 6,000 soldados. Lo que estaba hablando de legiones es que tenía de 6,000 demonios dentro de su cuerpo para arriba, que era influenciado por esos demonios. Y dice que él vivía en cementerios, se cortaba su piel, se sajaba y hacía chorrear sangre, y a cualquiera quería pegar, matar. ¿Por qué ese hombre era así? Es que la influencia espiritual estaba haciendo en su vida. Y de pronto Jesús pisa esa tierra de los gadarenos. Y de pronto, al bajar de su barca y comienza a caminar, aparece y comienza a correr como loco. Y dice que se postra, pero dice: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? No era el hombre el que estaba hablando. Los demonios utilizaban su boca. Estaban diciendo: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que su tormento es para siempre. Ellos saben que van a terminar en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Y de pronto Jesús le habla y le dice: ¿cómo te llamas? Y él le podía contestar cualquier nombre: Alejandro, Andrés, Ricardo, lo que sea. Pero él le dice: yo me llamo Legión, porque muchos somos. Qué terrible. Pero ahí la declaración ante los ojos de nuestro Salvador es que el hombre estaba hablando, no, estaban utilizando su boca y estaban hablando los demonios diciéndole. Y Jesús le dice: cállate, sal de ahí. Y cuando les ordena para salir, los demonios dicen: no nos botes de aquí. Allá hay un hato de cerdos, mándanos a que podamos ir a ese lugar. Ya vayan. Y se van.
los demonios y se meten a 2,000 cerdos que se precipitan por un precipicio que está cerca de la mar de la Galilea y se ahogan toditos ellos. Pero cuando de pronto todos los que viven alrededor de Gadara vienen a ver qué ha pasado, imagínense si mueren 2,000 cerdos. Va a ser una locura, es tremenda cantidad de animales. Y que todos sean precipitados y mueran de esa manera. Y de pronto cuando lo ven a ese hombre que estaba en los cementerios, que perseguía, que rompía cadenas, que nadie quería pasar por ese lugar porque era horrible. Lo ven sentado, tapado con algo cerca de Jesús. Y dice que estaba en sano juicio. Se puede dar cuenta si usted pone lo opuesto a eso. ¿Qué es sano juicio? Enfermo juicio. Eso quiere decir que hace cualquier cosa que los demonios le pidan. Y de pronto, cuando el Señor ve esto, porque siempre Él amó tanto al mundo, y ve esto y de tal manera ama tanto al mundo que manda a su Hijo para que cumpla una misión. ¿Y cuál era la misión de Jesús? Morir en la cruz. Él era santo, puro, no tenía mancha, no tenía nada y era justo en todo y tiene que morir por los injustos, por nosotros, por el planeta Tierra, por toda la gente. Imagínese en este momento, si se acuerda usted de la persona que más miedo le ha dado, la persona que le ha hecho daño, y dice, pucha, no puedo creer, también murió por eso. Se puede imaginar decirle a uno de los judíos, oye, ¿sabes que también Cristo murió por Hitler? ¿Crees que te va a entender? Ese es el evangelio, que Cristo murió por todos. ¿Ah? ¿Por Lenin? No puedo creer. Por este otro. Oh, no. Es que nuestra mente humana no entiende. Pero sí, murió por todos. Pero lo curioso, Cristo quería romper esas cosas, romper esa acta de decretos. Se puede imaginar, y esto se lo voy a explicar claramente. Ustedes están conscientes de todo lo que han hecho hasta que vino Jesucristo y Él rompió eso, destruyó eso. Cuando yo me convertí ese día, seguro que Satanás tenía un pagaré. Seguro que los demonios tenían pues pagarés. ¿Qué son esos pagarés? Algo que yo debía. Por decirles, si yo no me arrepiento, Jesús quiere sacar a esos demonios de mi cuerpo. Los demonios agarran y dicen, no, mire, tengo un pagaré de este muchacho. No puedo salir, me debe esto. Y entonces no lo saca. Mientras cuando viene Jesús y clava en la cruz, venciendo esta acta de decretos que es contra nosotros, agarra esa acta y lo rompe y vence a principados y potestades que los vence en la cruz. Entonces ese pagaré se rompe y Cristo comienza a liberar a la gente, a transformar, a sanar a las personas y cambiarles la vida. Nacen de nuevo. Pero después de que somos cristianos, comenzamos a seguir en ese camino y comenzamos a cometer otra vuelta muchos errores. Y estos errores son aquellos que se vuelven como pagarés otra vuelta. Y cuando vos no te arrepientes ni pides perdón a Dios, eso sigue latente en tu vida, sigue permanentemente. Por eso, hermanos, Jesús nos manda a perdonar. Jesús puso un énfasis muy grande en Marcos capítulo 11, verso 23 al 27. Dice que si tú no perdonas, Él tampoco te perdonará a ti. Imagínese si Dios no lo perdona a usted. Está caminando con todo lo que está haciendo. Sigue con eso. Entonces estos principios, ¿cómo son ahora? Usted me va a entender poquito a poco. Es una lucha querer hacer la voluntad de Dios. Pero no es una lucha con Dios. Es una lucha contra otros. Si usted se da cuenta y se va en su Biblia, o si no voy a mostrarle aquí, en Efesios capítulo 6, versículo 10,
Dios nos enseña algo muy importante. ¿Cómo puedo luchar, pastor, contra esto? Yo no quiero estar así. Yo no quiero hacer daño. Hermanos, uno no sabe. Como yo, después de haber experimentado lo más increíble de Dios en mi vida, fui bautizado ese mismo día cuando escuché el evangelio y hablé en lenguas. Era un pandillero, pero fui convertido a Cristo y se transformó mi vida. Pero pasado un año el diablo me puso una trampa y caí y me perdí. Y mi vida fue peor de lo que te puedas imaginar. Fue tan terrible mi vida que mejor hubiera sido la muerte. Yo hice sufrir mucho a mis padres, sobre todo a mi mamita. Ella era la que como decirte, como si me cargara todo el tiempo, porque yo destrocé su corazón. Mis hermanos se enojaban contra mí y yo los hacía callar. Me agarraba a golpes con mi hermano mayor, que me llevaba por 8 años. Quería yo con la violencia. Pensé que así se arreglaban las cosas. Y de pronto empecé a tener pensamientos muy feos. Y saben que lastimé a muchos amigos míos. Fui llevado también preso por golpear. Hice miles de cosas de las cuales digo, ¿cuánto me perdonaste? Y no crea que todavía me faltan ganas a veces cuando el diablo me comienza a instigar. Porque pienso y digo, pero no, mayor es el que está en mí que el que está afuera. A eso me refiero, yo lucho contra el enemigo de lo que Cristo ya me liberó, de lo que Cristo ya hizo en mí. Yo no quiero volver a eso. Y es tan fácil volver a esas cosas, porque el enemigo te persigue, por todo lado te tienta, te trata de matar. Y les digo con todo dolor de mi corazón, que peor que su lucha no es que la mida, es mi lucha, porque si yo como pastor caigo, voy a golpear a mucha gente con mi caída. Muchos ya no van a creer. Muchos van a decir, pero si ese hombre predicaba, ese hombre hacía esto, ese hombre, y ahora mírenlo. Porque dice que cuando uno cae, el estado postrero es peor que el primero. Imagínese, si yo era así 10 veces peor, ¿qué será? Por eso el temor de Dios es lo único que yo le pido todos los días de mi vida, que esté siempre presente en mi vida. Y de pronto con todo eso viene el milagro de retornar a Cristo un día y Dios me libera. Me libera de la forma más tremenda durante 3 días. 3 días patéticos para mí, donde casi me vuelvo loco. Casi me vuelvo loco porque no entendía lo que me pasaba. Y era porque el Señor me estaba dando la victoria. Pongamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Quiero que me siga. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿cómo me voy a fortalecer? En lo que hizo Él, en la fuerza de Jesucristo, porque yo no puedo hacer nada. Tú tampoco lo vas a poder hacer. Y sigue el verso siguiente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ¿cómo? ¿Tengo una armadura? Sí, tienes una armadura. ¿Por qué? Porque te va a decir que luches. ¿Cómo vas a luchar? Y algunos pensábamos antes, cuando no entendíamos muy bien la Biblia y con nuestra lógica humana, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. ¿Y cómo será? Y yo conozco a un hermano de hace muchos años que ya no está aquí, vive en otro lado, y él era de la Fuerza Aérea, ya, de un rango muy alto de la Fuerza Aérea, pero un hombre que amaba a Dios y seguía. Y venía a mi oficina y me decía, pastor, ¿cómo se viste usted de la armadura de Dios? Sencillo, solo espero en Dios, le digo, y te voy a explicar después. ¿Y vos te vistes? Todas las mañanas, pastor, me visto. ¿Cómo te vistes? Oye, así como tu ropa. Igualito, pastor. ¿En serio?
Sí, me dice, pastor, ¿sabes qué hago? Después que me ducho, salgo y me estoy vistiendo y comienzo, me pongo el casco de la salvación, me pongo el cinto de la verdad, la coraza de justicia, los calzados de apresto del evangelio, la espada del Espíritu Santo y mi escudo de fe. Así te vistes todos los días, pastor. Ocha, Dios mío, yo nunca he hecho eso, le digo. Y a veces con nuestra lógica pensamos que esa es la armadura que Dios quiere. Y para luchar contra quiénes, siga, ahora le voy a explicar. Tenemos que estar, dice, porque no, escuche bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué están hechos los seres humanos? De sangre y carne. No tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra personas. No podemos luchar. Pero pastor, si supieras cómo me molesta, cómo me grita, cómo me insulta, no importa, tu lucha no es con él. Por eso muchos de los cristianos están luchando humanamente y no en la victoria de Cristo. Por eso esa palabra que el Señor me dio, lucha. ¿Pero qué voy a luchar, Dios? ¿Y qué más dice? ¿Contra quiénes? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe que cuando uno comienza a indagar un poquito, porque es mi responsabilidad indagar más, cuando lees en el interlineal griego-español, cuando habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, muchos hemos interpretado que solo es en las regiones espirituales, pero también dice en las regiones espirituales en la atmósfera. Pero pastor, en la atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera? Todo lo que tenemos aquí, oxígeno, las nubes, hasta que llegamos a la estratosfera. En todo ese lugar se mueven estos seres espirituales de maldad. ¿Son reales? Sí. Por eso le he puesto el ejemplo que al endemoniado gadareno, cuando dice salgan, salen los demonios. No es que suponen que han salido, salen y se meten a los cerdos, entran dentro de los cerdos y se lanzan al mar. ¿Se da cuenta? En esas regiones es real, son reales. Cuando Dios ya transformó mi vida, cambió mi vida, una mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, yo estaba en mi camita, al lado izquierdo, mi esposa al lado derecho, y de pronto, ya lleno del Señor, ya transformado por Dios, ahora Dios me iba a meter a la lucha real de lo que había pasado. Y de pronto yo quería entender como ustedes quieren entender esto, que les va a ayudar hartísimo. Y de pronto yo estaba echado, me acuerdo, la cubrecama que teníamos era negra con rayas de colores. Yo me acuerdo perfectamente. En mi lado izquierdo, o sea, al izquierdo estaba la ventana que daba a los pisos de abajo, 2 pisos abajo. Estaba echado y de pronto escucho un susurro del Espíritu Santo que me dice, despierta. Y yo abro mis ojos, así como les estoy mirando, abro mis ojos y de pronto la puerta se abre, la puerta del dormitorio se abre así. Y comienzan a entrar unos seres impresionantes, ¿saben qué, hermano? Unos seres que medían casi 2,50 de alto, eran como gorilas, tenían pelos como mi dedo, así por todo lado, unos dientes horribles, pero estaban vestidos como muchos juegos que ahora vemos en Nintendo, ¿no es así? Vestidos, y entraron así, comenzaron a caminar y el olor se llenó mi habitación de azufre y hedor. Empezaron a entrar ellos y eran hartos. Comienzan a entrar y de pronto se suben 3 o 4 sobre la cama y así se va hundiendo la cama. Yo no estaba yo, oh claro, ahora vas a ver lo que te voy a hacer. No, estaba aterrado. No podía mover mi cuerpo, estaba paralizado así. Quería moverme y no podía, solo los miraba y así, asustadísimo. Y de pronto pensé y dije, tengo que hacerla despertar a mi esposa. Quería patearla para que me haga caso. No podía mover ni mis dedos de mis pies.
y asustado así. Y de pronto se acercan así y el olor era tan feo. Y de pronto el que comandaba acerca su mano peluda así y me tapa la boca. Sentí eso, sí. Me tapó mi boca. Yo no sabía qué hacer. Estaba, y el otro agarren, de un costado, me agarran de aquí, meten sus manos dentro de mis costillas y me jalan así, sacándome para tirarme por la ventana. Yo me veo saliendo de mi cama. Quería hacer, no podía, no sabe el pánico que sentía. Y de pronto así arrastrado por estos demonios, así jalándome. Escucho la voz del Señor, que es a través del Espíritu Santo, y me dice: repréndelos. Esa es lucha. Repréndelos. Y yo no podía ni hablar, pero como el Señor me había ordenado, escuché una jauría de perros que pasaban a 2 cuadras de la casa. Hartos perros ladrando. Y yo dije: Legión, te ato y te mando a esos perros. No sé por qué lo dije, pero lo dije. Y ¡wow! Salieron toditos. Llegaron a esos perros y esos perros gritaron y se fueron por todo lado. Y en ese momento vino paz de Dios en mi vida. Wow, dije: Dios mío. Solo dije: fuera en el nombre de Jesucristo. Entonces yo me di cuenta de que tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Su nombre, sobre todo nombre. En Marcos capítulo 16 verso 15 dice: en mi nombre echarás fuera demonios. Estas señales seguirán a los creyentes. Y de pronto así me quedo y comienzo a sentir paz y me he sentido bien, pero seguía teniendo miedo. Tenía paz, pero tenía miedo. Era una contradicción en mi ser. Y de pronto no le cuento ni a mi esposa, porque digo: ay, ya ve películas, ¿no? Porque parece película de terror. Y de pronto termina eso, pasa una semana, hermanos, y el mismo día de la siguiente semana, igual estaba durmiendo y otra vuelta: despierta, están viniendo. Abrí mis ojos, pero ya no había temor ni miedo. Y ellos se fueron acercando, igualito. Y entre ellos hablaban disparates, hablaban blasfemias contra Dios. Era horrible. Y así comienzan a caminar, se suben sobre las camas. Ya no escuché la voz del Espíritu Santo, nada. Solo que cuando empezó a acercar su mano hacia mí, otra vuelta para taparme, le dije: en el nombre de Jesús, vete y no vuelvan más. Y nunca más volvieron. Ahora, en lo que les hablo, aquí dice que tenemos lucha contra estos potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Cómo luchamos? Usted no va a agarrar y decir: ven, ¿no? Vamos a hacer. ¿Sabe qué pasó con un hermano? Para que me entienda, no se juega con estas cosas. No se debe jugar con las cosas espirituales, porque los demonios son terribles. Ellos no tienen misericordia. Ellos viven de la maldad, viven del dolor humano, viven de la desgracia de los seres humanos. Y de pronto yo tenía un hermano que Dios lo tocó tan bellamente. Estaba caminando, pero tenía que trabajar en su ser interior, la arrogancia, que es lo que más nos persigue. Y de pronto este hermano me acompañaba en campañas, iba al Chapare, iba a todo, conoció todo Bolivia predicando durante tantos años. Y de pronto cuando iba a predicar al Chapare, él me acompaña. Era un hombre que estaba deseoso de Dios, pero había esa área en su vida. Yo le decía: cuídate, te va a atacar por donde más débil eres. No, pero yo soy fuerte en el Señor, yo soy fuerte. Cuidado, aquel que se crea fuerte, mire de no caer. Y de pronto este hermano agarra y me dice: ¿sabes qué, pastor? Yo no le tengo ni miedo al diablo, me dice. Que venga, que me moleste, a ver que venga el diablo. ¿Para qué, Dios mío? Y fue tan peligroso esto que este varón cayó y fue sumergido en lo que antes era, en la droga y el alcohol. No se quedó allí. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él va a querer destruir a lo que más amas.
¿Sabe por dónde me ataca ahora el enemigo? Ya no me ataca a mí, sino ataca por mis seres queridos. Quiere doblegarme a través de mi familia. Es de astuto. Pero mayor es el que está en mí que el que está allá afuera. Y si yo lucho, ¿cómo lucho? No lucho en mis fuerzas, sino en Dios. ¿Qué hago? Alejandro, ten mi armadura, sé fuerte en mi armadura. ¿Cómo? ¿Qué es el casco? Es el yelmo de la salvación. En este cerebro, en tu cerebro, ¿sabes cómo estás vestido con ese casco? Porque tú sabes y siempre tienes que recordar que la salvación proviene de Dios. Y que tu mente tiene que estar convencida de que la salvación solo es a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando el enemigo viene a atacarte, ¿cómo luchas vos? Ese pensamiento de que, ¿y si no es? ¿Y si estás yendo a una secta? Si estás creyendo que no es, y Jesús tal vez no vino, porque tanta información sale a través de las redes, de todos los medios. Si tú tienes ese casco, tenlo por seguro, ese yelmo de salvación, tú nunca vas a dudar de Dios y siempre vas a esperar en Dios. Cuando estés pasando situaciones difíciles, no dejes que tu mente te gane, porque sabes que el diablo no puede leer tus pensamientos. Los demonios no pueden leer tu mente, pero sí te pueden meter pensamientos. ¿Sabe cómo? Cuando discutes en la casa o peleas con tu ser querido, con tu esposo o de tu esposa, y supuestamente tú crees que tienes la razón, o ella también cree que tiene la razón, y entonces comienza la lucha, pero no con ella, sino con estos seres espirituales que dicen: dale, Alejandro, dale y dale y dale. Así debe ser, alentando: dale, dale, grítale, guau, guau, no, así, algo así yo me los imagino. Y claro, comienza a poner pensamientos ahí. No le des gusto, que se aguante, ni le hables, ni le mires, ni le sirvas, ni le acompañes. Esos son pensamientos del diablo, de demonios que te meten aquí. No, es que no me quiere, que no te quiere, ¿para qué te casas? ¿Me entiende? Esos pensamientos son bombardeando, claro. Ahora se está asociando con sus hijos. Ahora se está buscando, pues, con sus amigas, sus consejos. La cabeza comienza a dar vueltas. Y cuando te das cuenta, luchar con eso, agarrar y decir: no, 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 no. Todo lo que sucede va a estar en el control de mi Dios. Y Él no me dejará y no me desamparará. Él peleará por mí. Y ahí es donde tú te paras, porque Él los exhibió públicamente, triunfando en ellos en la cruz. Es que mi hijo está andando chueco. Ora y espera en Dios. Dios hará. Todo tiene su tiempo. Todo, pero es que, pastor, usted no sabe que. Déjele que le dé un cocacho a Dios. Y si no le duele, pues le va a dar un azote, pero algo va a hacer. Pero que se pierde, no se va a perder. Dios es fiel y verdadero. Amén. Él es fiel y verdadero. Y este amigo o hermano, como cayó, descuidó su casa. ¿Y sabe lo que pasó? Él comenzó a trabajar en un lugar de seguridad. Y a este se imaginó que, como en la seguridad él puede ser Rambo, le dieron un arma. Y este manejaba el arma. Y de pronto un día se había olvidado: por los que manejan armas, cuiden a su casa, por favor. Cuiden su casa. El diablo no duerme. Agarró esa arma y lo había puesto sobre su vitrina. Y él tenía 2 hijitos, un hombrecito y una mujercita. Y un día, jugando así, el hijito descubre la pistola. No muy pequeños, tenían 13, 15 más o menos. Descubre la pistola, hermanos, y agarra así ya, y comienza a jugar con su hermanita y le comienza a apuntar. Y ella le dice: no hagas eso, nada. ¡Pum! Se le sale el tiro y le agarra aquí en la pierna. Gracias a Dios. En su pierna, la bota, le han tenido que cambiar. Le rompió el fémur. Esa chica anda ahora sí, mal. ¿Por qué? Por eso el diablo quería matarla. ¿Cómo luchamos? Siendo inteligentes. Sabes que tu futuro se va a jugar
se va a jugar el futuro de tu generación. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero es que no, ten cuidado, lucha. ¿Cómo luchas? Capítulo 4 de Génesis dice que cuando Caín y Abel fueron a ofrecerle una ofrenda a Dios, Dios vio a Abel y su ofrenda y dijo: ¡oh, qué lindo! Porque lo que piensa en su corazón hace. Pero fue a Caín y vio a Caín y su ofrenda y dijo: este no sabe nada y hace cualquier cosa. Y de pronto viene el Señor y le dice: Caín, ¿por qué se ha demudado tu rostro? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de eso. Es tu lucha. ¿Cómo es tu lucha? Ay, es que me ha llamado mi amigo. ¿Sabe cómo yo me la charlaba a mi mamá? Pucha, volvía borracho, hermano. ¿Se puede imaginar a un muchacho de 13 años, ebrio, lleno con sangre porque había peleado? Le dije: ¿qué te pasó? Un accidente. Mamita, no sabe. Gente irresponsable. Pero estás borracho, hijo. Sí, mamá, eso es lo más terrible, mamita. ¿Por qué, hijito? Me han obligado a tomar, mamá. Me han obligado. Y mi mamá miraba y decía: ¿cómo te han obligado, hijito? ¿Te han abierto la boca y te han dicho? Sí, sí, mamita. Y me la creía. Y sabes que mis hermanos agarraron, crujían sus dientes de rabia, que tenían mucha razón. Porque: ven, hijito, échate en camita, papito te va a traer un juguito de linaza, ¿ya? Y la viejita: ¿quieres algo más, hijito? Un sándwich de huevo. Ya. Así era mi vida. Cómo era el diablo y cómo mi madre llorando. Yo me despertaba a veces y la encontraba llorando y ella no tenía a Cristo. Pero como el diablo quiso destruirme, no pudo. Yo y mi casa nos salvamos. Y yo llegué a ser el pastor de mis papás. La oveja negra. Hermanos de apodo me decían el negro. Pero también tenía la apariencia de negro, porque era una oveja negra en mi casa. Después él, ahora llevándolos a Cristo Jesús. ¿Sabe que he luchado por ellos? He llegado hasta un tiempo de no querer ya predicar. Cuando yo me convertí a mis 14 años, mi papá y mi mamá me botaron de mi casa. Me dijeron: vete, eres quencha de la casa, porque te has convertido a otra religión, me decían. Yo les decía: no, he encontrado a Jesucristo. Después le prediqué a mi hermano me botó también de su casa. No vuelvas aquí. Y yo me sacudo el polvo de esto, que el juicio venga sobre su casa. Imagínense cómo hacía. Todavía me quedo rasgos de no sé qué cosas. Pero después ellos vieron cómo Dios me había hecho libre. Y empecé a caminar y ellos empezaron a convertirse. Pero un día yo lloré a los pies del Señor. Cuando estaba ahí lloraba y le decía: Señor, ya no les voy a predicar de ti. Ya no les voy a predicar de ti. No quieren ni que esté con ellos. Pero una cosa no voy a dejar de hacer. A ti te voy a hablar de ellos todos los días. Y le decía: Señor, yo creo, tú y tu casa serán salvos. Mostrame pues. Y cada vez. Y empezaron a convertirse. Y toda mi casa se fue con el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Ahora yo soy el único que queda de mi casa paterna. He luchado por ellas. He peleado la buena batalla de la fe. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Su familia se va a perder si tú te pierdes. Sabes que el testimonio de los cristianos acercan a la gente, pero el mal testimonio aleja de Cristo. Por eso, amados, en esta mañana, inquietado por el Señor, lucha. ¿Cómo lucho yo? No lucho, vas a ver, ven, Satanás. No voy a hacer eso. Como les contaba de este hermano, quería pelear así y el único que terminó mal fue él. Yo sé que todos ustedes tienen luchas. Cuán difícil es dejar el mundo, ¿no? Cuán difícil es dejar esos hábitos que hemos tenido durante tantos años. A mí nadie me insulta. Aquí se hace lo que yo digo. Nunca vas a cambiar si no te sometes a Cristo.
¿Ah? Yo recuerdo a papá cuando era chiquillo. Llegué borracho otra vuelta. Y llego y el que abre la puerta fue papá, no mamá. Y mi papá era muy duro, muy... Bueno, sabía castigar como debía. Y de pronto me abre la puerta y me mira y me dice: ¿qué te pasa, mocoso? ¿Qué es eso de llegar así? Me dice, yo lo miro: hola papá, ¿cómo estás, viejito? Así, ¿no? Porque era un sinvergüenza. Y me dice: ¿qué te pasa, borracho? Bueno, respeta la casa. Tú tienes que respetar esta casa mientras vivamos aquí. Tú no puedes hacer, y cómo a tu edad, ¿qué pasa contigo? Vas a ver, te voy a dar una paliza. Yo lo miro a mi papá y decirle: ¿en serio? Le digo: papá, ¿cómo quieres que yo salga del trago si tú tomas también? ¿Sabe qué me contestó papá? Usted se calla, yo soy su padre, sé lo que hago, usted no puede hacerlo. ¿Qué consejo? Fue para peor. Mientras cuando tienes un padre que está caminando y está luchando espiritualmente, te va a decir: hijo, cuidado, en tu juventud te puedes perder. Y saben que yo estaba en un hilo delgado, porque como dice la palabra, el que no honra a padre y a madre, sus días serán acortados en esta tierra y todo lo que haga le va a salir mal. Ya hay un juicio establecido, ya hay una promesa. Pero si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se prolongarán y todo lo que emprendas saldrá bien. Por eso es como Satanás te pone aquí en la cabeza: pero ellos han pasado. Y pero ustedes eran jóvenes, ¿qué les pasa? Son anticuados. ¿Quién no toma? ¿Quién no mira? ¿Quién no esto? ¿Quién no el otro? Es tu vida. Tu vida que se corre en riesgo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo le podrás decir a tus hijos lo que tú estás practicando? ¿Cómo podrás corregirlos? Y sabe qué, lo que tú has sido en tu vida, cuidado tus hijos repitan lo mismo. Hay que romper esas maldiciones que vienen de generación en generación. Hay que romperlas. Alguien tiene que poner un alto. Alguien tiene que cortar. ¿Por qué? Amados, amadas que tienen hijos pequeños, ¿sabes qué? Cuando veas a tus hijos por caminos torcidos, vas a llorar. No vas a poder contener lo que va a pasar. Recién te va a venir a tu mente: pero yo hacía lo mismo, ahora les comprenderemos. No, ayudémosle en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Cristo anuló todas estas cosas. Quiero que preste atención a esto que le voy a decir. En Isaías 53, 4 al 5, no saques. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire qué cosas hizo con esa acta de decretos, qué cosas Él venció. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sabe por qué ocurren milagros? Por la misericordia de Dios y por el poder que Dios nos ha dado. Si no, no habría sanidades. El demonio diría: este no se puede sanar. ¿Sabes qué? ¿Por qué es así? Porque es un drogadicto. Porque le gustaba fumar mucho, por eso tiene cáncer en los pulmones. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él quita las rebeliones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más dice? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Daniel capítulo 9 verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Qué quiere decir prevaricar? Por eso les hacen juicio a los jueces, porque ellos, sabiendo la ley, la transgreden. Eso es prevaricato. Y tú, sabiendo las cosas de Dios y haces, eso ocurre.
Pero Cristo vino a romper eso. Y si tú te agarras de Dios y dices, no, yo no voy a ser como el mundo es, yo voy a ser un ejemplo, yo voy a hacer esto. Y sabe que Dios me enseñó de forma muy, muy linda las cosas. Él me enseñó algo muy hermoso. Yo fui un día al banco. Quiero cobrar este cheque. Bueno, ¿verdad? Cobro el cheque. Vamos a poner un supuesto de que era 1,000 bolivianos. Yo agarro la plata y comienzo a contar y ya 1,000, 1,100. Ahí está bien. ¿No? Porque era mundano. Entonces, ¿qué cree que hace Dios? Dios me empezó a enseñar y a hacer recuerdo de eso. ¿Qué harías? Y entonces imagínese que usted va al banco ahora, o cualquier momento, es como un ejemplo. Va al banco, está cobrando un cheque o lo que sea, le están dando dinero y usted se da cuenta que la cajera o el cajero se equivocó y le dio 100 de más. ¿Qué hace usted? Hay algunos cristianos que hacen eso, como yo hacía como un mundano. Agarran y dicen, bendición de Dios. Dios me ha bendecido. Dios nunca te va a bendecir para dañar a una persona. Dios hasta puede multiplicar los billetes en tu bolsillo sin lastimar a nadie, porque Dios es todopoderoso. ¿Cuál sería la otra actitud? ¿Qué harías vos? ¿No? Agarras. ¿Puede contarlo de nuevo? Creo que me está dando de más. Sí, ay, perdón, Señor, no sabe. Hubiera hecho mi arqueo y me hubiera fallado. Y muchas gracias, qué bueno es usted, listo. Y tú agarras y sales. Soy cristiano. Sacando pecho, ¿no? Y esperando que desde el cielo una voz diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estás esperando que te diga, ¡bravo! Ese es cristiano. No, pero que tú lo haces así, le dices, y te vas normal. ¿Sabes qué dice Dios? Yo lo creo y así me mostró. Agarra y dice, eso yo hubiera hecho. Bien has hecho. Nada más. Y entonces ahí Dios está con su corazón ferviente hacia ti. Por eso nuestra lucha es ese momento. Y como les conté, no sé, a ustedes o en Cochabamba, en la iglesia, a veces me confundo lo que comparto así. Llego al aeropuerto, estoy por venirme de Cochabamba aquí, y en ese tiempo está viviendo un hermanito allá en Cochabamba haciendo sus estudios. Y llega junto conmigo, hola, ¿cómo estás, hijito? Lo abrazo, esto, no, y justo entramos para hacer nuestro check-in. Y estamos por hacer, y yo lo veo medio incómodo a él, ¿no? Así, me miraba, me sonreía. ¿Qué le pasa? No, ¿pasa algo, hijo? Le digo, sí, pastor. ¿Me pasa algo? ¿Qué? Así hacía su mano, ¿no? Y me se encontró una billetera, pastor, aquícito. ¿Sí? Mira, y me muestra. ¿Qué billetera, hermano? Así era la billetera. Y agarra, la abre y eran dólares. Y agarra, ¿qué hago, pastor? Dice. ¿Qué haría Jesucristo en tu lugar? No, pero es que se lo van a gastar, se lo van a hacer. ¿Qué haría Jesucristo? Pero tú decides, no lo hagas porque yo estoy aquí o porque yo te digo. Haz lo que. Señorita, ay, pero es que ella se lo va a agarrar, ¿no sabe? Como es nuestra mente, ¿no? Está pensando en lo que va a hacer, lo que va a recibir, o lo que va a hacer, o que la gente le va a aplaudir, y no lo que debería hacer. Y agarra con dolor de corazón, su brazo no se podía extender. Señorita, está encontrado. Ay, ay, nosotros le vamos a devolver. Has hecho bien, hijo. Ay, sí, pastor, pero tengo situación difícil. Y después me dice, gracias por enseñarme. Yo quiero tener el carácter de Jesús. Esas son las luchas. Esa es la lucha, que cuando alguien te insulta en la calle, no agarres y no mordete la lengua. Esa es una lucha en la cual cuando alguien te invite y tú sabes que vas a ir para algo malo, dile no, pero que se enoje. Pero tú haz lo que tienes que hacer. Esa es la lucha en que Dios me habló estos días. Lucha. No es que yo tengo que decir, Señor, voy a hacer actos buenos para que me bendigas. Sin que hagas nada, Dios te bendice.
Dios nos bendice todo el tiempo. Dios nos ayuda todo el tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí? No porque tú has decidido, porque alguien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por otra cosa. Dios quiere que luchemos porque ya los ha exhibido a estos principados. Y en ese momento cuando alguien te tiente, y vos dices, diablo cochino, no, pero ahora no te voy a dar gusto. Yo voy a hacer lo que mi Señor me enseñó y voy a ir por el camino que debo ir. Cuando te digan, no perdones, perdona. Cuando te digan, no des, oye, ¿cómo vas a dar? Da con más ganas, porque estás luchando contra el enemigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes están pasando luchas? 1, 2, yo creo que todos nosotros. Yo tengo mis luchas, pero no tengo victorias. Tengo la victoria en el Señor. Él es el que pelea por mí. Cuando ya no puedo, me voy y me arrodillo, Señor, ya no puedo. Vos sabes, yo le daría uno en su nariz, pero no. Señor, ayúdame a que yo bendiga esa vida. Ayúdame a que yo entienda, a que mi corazón entienda lo que tú harías, Señor. Y ahí, si no, no podríamos estar de pie, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No, pero es que yo quiero hacer lo que no lo hagas. Deja que Dios haga en ti. Sabes que Dios limpia tu camino porque sabe lo que va a hacer en el futuro y Él quiere enseñarte, pero nosotros somos tercos y no queremos hacer eso. Nos contentamos con migajas que caen de la mesa como los perrillos para comer, en vez de sentarnos como hijos de Dios y ser bendecidos por Dios. Amén. Hermano, ¿por qué nos hacemos deudas? Porque nuestro caminar está mal. ¿Por qué no esperamos que Dios nos bendiga? ¿Por qué no somos diligentes? Cuando nos ofrecen un trabajo seremos los mejores. Que cuando hagamos algo lo hagamos como para Dios, no para los hombres. Todo lo que hagas, que vea Dios, que reflejas lo que es Dios. ¿Saben qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que pase algo tan duro y tan difícil para recién decir, ya está bien, lo voy a hacer? Lucha contigo mismo si es posible. Lucha. ¿Realmente amas a Jesucristo? ¿Tú crees que hay un infierno? Muy pocos creen, ¿no? En serio, hay. Oye, que humanamente si yo pensara le diría, Señor, ¿por qué no hacemos unos tours al infierno para que vean a algunos cristianos? Y agendamos 3 días en el infierno o 5 con rebaja, menos susto. ¿Por qué tenemos que ver para creer? Si Dios ya nos ha dicho, creámosle a Dios. Es real, es real. Se mueven en las regiones espirituales, algo está ocurriendo. Todo lo que tú haces en la región espiritual sucede. Y por eso los demonios no pueden hacer en contra tuya, porque tú estás haciendo lo que agrada a Dios. Amén. Todo lo que sembrar el hombre, eso cosechará. Eso es lo que Dios quiere en este día. Así que hoy Dios quiere quitarte muchas cosas en las cuales has estado luchando. Yo he luchado con muchas cosas para que Dios me liberara. 1 año lo busqué todos los días a las 5 de la mañana. Le creí y se cumplió en mí: el que me busca me halla, y el que pide recibe, y el que toca se le abre la puerta. Yo no sé lo que estás pasando, pero sin la ayuda de Dios no vas a poder. Tu lucha es sobre lo que Él le ha vencido y por eso tienes victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie por un momento. Señor, solo en Él encontré yo la victoria.
Para terminar, uno de esos muchachos como yo, de lo que les he compartido, tuvo una vida así. Y de pronto Dios irrumpe en su casa por amor a su mamá, porque su mamá era creyente. Y ella oraba por su hijito para que cambiara, mas cada vez era peor. Hasta que un día Dios toca el corazón de este joven, toca el corazón de este jovencito y comienza a entender a Dios y comienza a cambiarle la vida. Y de pronto pasa un añito, un año y medio en su caminar en Cristo y sus luchas. Y de pronto el muchacho muere. La mamá, asistiendo a la iglesia, no halla en su corazón: ¿por qué se murió mi hijo si ya estaba en Dios? ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y no encontraba respuesta de Dios. Hasta que un día Dios le contesta y le dice: hija mía, por esta razón me lo llevé. Y le muestra en una visión que el chico a los pocos meses se apartaba, se volvía drogadicto, comenzaba a cometer delitos en esta tierra y que termina en la cárcel y después muere ahí. Y ahí el Señor le habla y le dice: por esto me lo llevé, para que él no sufra ni tú sufras, porque él sabe el futuro. Y a veces nosotros no entendemos y decimos: pero ¿por qué te lo llevaste? Y a veces el diablo nos arrebata a nuestros hijos de nuestras manos porque ellos no están bien. Por eso siempre para mí ha sido algo que está grabado en mi corazón: yo soy el hijo pródigo. Conocí a mi Señor y me perdí, pero me rescató, volví. Y cuando volví a Jesús, Él me recibió con besos, con abrazos. Hizo fiesta en el cielo porque estaba muerto y resucité. Estaba perdido y fue encontrado. No esperes a pasar algo para que recién entiendas. Dios sabe lo que va a pasar de aquí a un mes, a un año, a otro año. Y Él quiere defenderte, quiere estar agarrándote. Y por eso lucha contra las cosas espirituales, pero contra el enemigo, no contra las personas. Es que, pastor, no puedo vencer estas cosas. Para eso está Dios. Pero el pastor, no me entienden. Vamos a orar contigo. Dios es fiel y verdadero. Él lo va a hacer. Amén. Cierre sus ojitos, agache su rostro. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin ti? ¿Qué hubiera sido de mí, Señor, si no me hubieras encontrado? Pero la verdad es que yo te encontré a ti porque tú te metiste en mi camino, aunque no obedecí a mis padres. Tú fuiste fiel, cambiaste mi vida, hiciste un clic y me regalaste un futuro. Señor, has regalado un futuro con legado. Mis hijos están siguiéndote. Aprendieron a amarte. Ellos no tuvieron que pasar tremendas cosas. Tú los guardaste por amor de mi nombre. Señor, tú no haces excepción de personas.
Yo sé que para todos ellos es lo mismo, Señor. Y que el tiempo ha llegado, y que el tiempo es de que podamos abrir los ojos, y nuestras luchas debemos hacerlas, pero ya en tu victoria, Señor. No nos vamos a enfrentar con el mundo, no vamos a querer explicar al mundo, no vamos a querer que nos entiendan. Suficiente que tú nos comprendas, porque ahí está la victoria. Tomados de tu mano caminar, no ser cristianos emocionales, de querer aparentar lo que no somos, sino ser genuinos, de caminar gozándonos y alegrándonos, estando satisfechos con el sustento y el abrigo. Y todo lo que nos bendigas, gracias, Señor. Aprendamos a bendecir a los demás. Señor, en esta mañana yo quiero orar por los papás. Por los papás que están viendo lo que está ocurriendo y por las cosas que están pasando. No saben lo que va a acontecer si ellos no se apoyan en tu corazón y tú les dices. Por eso hagamos el bien, Señor. En este día yo te pido por cada uno de ellos, para que les des refrigerio, para que les des apoyo, para que les des palabra, para que les hagas ver, discernir y entender y ver lo que no ven y lo que yo puedo ver, lo que recién ahora distingo tan claramente. Abre sus ojos espirituales, Señor. Abre sus ojos espirituales. Señor, recién hemos encontrado tu amor y recién empezamos a ver cómo es amar a los hijos, cómo es amar el tesoro del cielo, que es tu Santo Espíritu. Señor, en este día seas tú obrando en ellos, seas tú haciéndolo, seas tú, Señor, mostrándoles. Gracias, Señor. Si esta prédica ha bendecido tu vida, te aconsejo que nos sigas por las redes y así vas a poder recibir esta palabra una y otra vez, y difúndela a todos tus seres queridos, porque la palabra de Dios tiene que correr y nunca vuelve vacía. Dios te bendiga.